Muy buenos días, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y sobre todo importante que hayan empezado la semana con la mayor de las energías y bueno, importante también que no haya cundido el pánico, que bueno, la idea que hemos tenido un retroceso totalmente normal, como siempre, lo que nos va diciendo continuamente esa serie de indicadores. Aquí no hay ningún secreto, ninguna trampa ni ningún cartón, como suelo decir yo vulgarmente. Y bueno, hemos venido a romper incluso esa zona de soporte, ese canal bajista o cuña bajista que estadísticamente rompe hacia arriba, pero bueno, también comenté que hasta que no rompiéramos ese punto cero en el gráfico de 4 horas, tuviéramos una confirmación de 90 grados o menos con una serie de barras verdes, pues de momento un movimiento de ruptura de ese patrón pues no iba a poder ser. Y bueno, hemos tenido una confirmación nuevamente bajista, aquí ningún secreto, y hemos tenido un retroceso más o menos a precios de spot de referencia a la plataforma de Bitget hasta la zona de los $60.593. Y bueno, hemos venido a detenernos justo en una zona de soporte que ya veníamos en vídeos anteriores, no del vídeo de ayer, en vídeos anteriores que ya comentábamos zonas de soporte en gráfico diario que podíamos venir a visitar porque bueno, tampoco hace falta ser ningún ingeniero, teníamos esa confirmación bajista en gráfico diario. Lo único que nos faltaba esa volatilidad, esa confirmación del gráfico de volatilidad del BBWP, y ya comenté que si teníamos una confirmación de 90 grados o menos en ese gráfico de volatilidad, pues podríamos tener una bajadita un poquito más interesante y venir a buscar esas zonas de soporte. Y bueno, la idea que es lo que ha ocurrido, hemos tenido esa confirmación, o sea que aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero. Y bueno, el caso es que tenemos ahora mismo Bitcoin en $61.275. Hemos llegado hasta la zona de los $60.593. Un retroceso totalmente normal, dado que es lo que nos están diciendo esa serie de indicadores: indicador de volatilidad, ADX y oscilador bajista. En casi todas, por no decir todas las temporalidades, menos en el gráfico semanal. Y bueno, vamos a echar un vistacito al análisis técnico, vamos a ver lo que podemos tener. Vamos a empezar por gráfico diario. Aquí los precios van a ser de referencia ya en spot de la plataforma de Binance. Y bueno, aquí hemos venido a buscar justamente, más o menos, hemos roto un poquito esta zona de soporte que veníamos comentando hace algunos vídeos. Y bueno, de momento estamos aquí rondando por esta zona de soporte. Otra zona de soporte que tenemos aquí, esta no sé si la puse ayer, creo, o la he puesto nueva hoy, pero bueno, el caso es que tenemos una zona de soporte más o menos de seguir retrocediendo más o menos sobre la zona de los 59.000. Esto como todo, tampoco tomarlo a dólar exacto. Como todo, son precios de referencia, zonas de referencia, o sea que sería más o menos la zona de los $59.380, haciendo un movimiento más o menos orgánico. Y bueno, de seguir cayendo, haciendo un movimiento menos orgánico, sería más o menos la zona de los $59.000, una zona de soporte que tenemos aquí. Y bueno, aquí si quisiéramos, como siempre, con sus impulsos y retrocesos, se va a mover siempre el precio. Eso tampoco hace falta ser ningún ingeniero, pero bueno, aquí si quisiéramos podríamos trazar una zona de soporte que podríamos tener más o menos, tampoco tomarla aquí a dólar exacto, una zona de soporte en caso de cargarnos todas estas que hemos estado viendo durante todos estos días. Una zona de soporte que podemos tener sería más o menos la zona de los 57.000, $57.000. Sé que tenemos más abajo zonas de soporte, pero bueno, ya lo iremos viendo en los próximos vídeos. En caso de rebote, bueno, en caso de rebote aquí lo tenéis facilito. De momento no veo ningún rebote. Yo no soy ningún adivino del trading. De momento tenemos esa confirmación bajista, esa confirmación del gráfico de volatilidad que le vamos a echarle un vistacito ahora mismo. De momento no espero grandes rebotes, pero bueno, un rebote que podemos considerar más o menos sería la zona de los $63.862. Sería una zona de rebote, pero repito, insisto, ojito con estas zonas de soporte que tenemos aquí, tanto como en esa última que acabamos de dibujar, como esta que tenemos más próxima, que sería más o menos sobre la zonas de los $59.000, más o menos redondeando por esas zonas, incluso un poquito más abajo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a ver ADX y oscilador. Aquí tampoco hay que ser ningún ingeniero. Y bueno, aquí tuvimos esa confirmación de un movimiento bajista, ruptura del punto cero, una serie de barras rojas, cada una representa un día. O sea que de momento 23,42 puntos con un impulso bajista. O sea que tampoco hace falta aquí ser el máquina del trading. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos en el gráfico de volatilidad. El gráfico de volatilidad, bueno, sí que es cierto que bueno, no hemos llegado todavía a esa zona del 50%. Estamos cada vez más cerquita. Y bueno, estamos en el 42,06 puntos, 42,06% del gráfico de volatilidad, confirmación de 90 grados o menos, como comenté, creo que fue el vídeo del viernes también. De tener una confirmación de 90 grados o menos aquí, cogiendo fuerza en este gráfico de volatilidad, sí que podemos venir a buscar las zonas de soporte que hemos venido poquito a poco, hemos venido a buscar.
O sea que de momento con lo que tenemos aquí en gráfico diario, rebotes, debería buscar hasta las zonas incluso 67, 68, zonas por el estilo. De momento va a ser muy complicado. No imposible porque en el mundo cripto, en el análisis técnico en el mundo cripto todo puede ocurrir. Nos podemos encontrar ahora mismo que estamos prácticamente... bueno, hemos venido a buscar las zonas de los 60.500 dólares y ahora mismo estamos en la zona de los 61.400 dólares. Nos podemos encontrar que de repente nos suba a 5.000 dólares, ha sido un plumazo. Pero de momento, con lo que tenemos aquí, puro análisis técnico, analizando a las 12 menos 5 de la mañana en hora española, pues de momento un movimiento así, pues la idea que va a estar muy complicado. Y bueno, vamos a ir al gráfico semanal, vamos a ir aquí en el gráfico semanal. Bueno, el gráfico semanal aquí he puesto una zona de soporte que, bueno, perfectamente podríamos venir a buscar. De seguir retrocediendo el precio. Sé que hay zonas muchísimo más abajo, pero una zona de soporte totalmente normal que podríamos venir a buscar sería la zona más o menos sobre la zona de los 56.680 dólares, haciendo un movimiento orgánico, haciendo un movimiento poco o nada orgánico. Pues sería más o menos venir a buscar la zona de los 53.000 dólares en este gráfico semanal. Y bueno, luego ya la siguiente zona que tendríamos, bueno, tendríamos por aquí más o menos sobre la zona de los 51, luego tendríamos la zona de los 43.000 dólares, luego ya la siguiente zona que tendríamos más o menos sería sobre la zona de los 38-40.000 dólares. De momento es un movimiento que no veo. Vamos a ver cómo tenemos ADX y oscilador y ahora os explico por qué no veo un movimiento de momento así. Yo hasta que no vea en este gráfico semanal una confirmación de 90 grados o menos cogiendo fuerza, ruptura el punto cero, es decir, por debajo de esa zona de mínimos, una confirmación de un movimiento bajista en un gráfico como es el semanal, que no es poca cosa. De momento, hasta que no vea algo así, Bitcoin en 40.000 dólares, lo primero es que no lo veo. Eso lo tengo clarísimo. Hasta que no nos diga lo contrario, de momento Bitcoin en 40.000 dólares, 45.000 dólares, de momento es un movimiento que todavía no veo. De igual manera, iremos viendo en las próximas semanas, próximos meses, a ver cómo se va desarrollando este oscilador con este ADX. Y bueno, bueno, le vamos a echar un vistacito también al gráfico, al mensual, aunque hoy no toca. En el gráfico mensual, un retroceso totalmente normal dentro de este banderín que ya a principios de mes estuve comentando. En este gráfico mensual, un retroceso normal sería hasta la zona más o menos de los 56.000 dólares, que estaríamos dentro de este patrón de banderín de continuación alcista. Lo que tengo clarísimo, que es un gráfico mensual, tiene muchísimo más desfase, aunque ahora vamos a ver a DX oscilador como lo tenemos, sigue siendo alcista a pesar de esa serie de retrocesos que hemos tenido a lo largo del tiempo. Lo que tengo clarísimo que si nos cargamos esta zona de soporte nos llevaría prácticamente hasta las zonas en este gráfico mensual. Vendríamos a buscar la zona del soporte, los 43.000 dólares sería una de las zonas que tendríamos por aquí. Pero como todo, el semanal sería el que nos tendría que es el que tendríamos más cercano, nos tendría que confirmar por debajo del punto cero con esa confirmación bajista. De momento es un movimiento que no veo. Pero bueno, aquí en este gráfico mensual, un movimiento totalmente normal. Esto es jugar un poco a la bola de cristal, porque aquí, como siempre he dicho, en repetidas ocasiones, la idea que aquí nos podemos encontrar con millones de obstáculos por el camino. Y bueno, aquí lo que tenemos, aquí no es que me lo haya inventado yo, veremos a ver lo que ocurre, a ver cómo finalizamos. Aquí la idea que nos puede quedar bastante tiempo para llegar a esta zona. Pero bueno, aquí una zona de resistencia que tenemos, que no me he inventado yo, es una zona bueno, es uniendo esta serie de máximos históricos, la tendremos más o menos sobre la zona, haciendo un movimiento totalmente orgánico sobre la zona de los 100.000 dólares. Eso, de igual manera, lo iremos viendo. Ya sabéis que yo suelo analizar poquito a poco, cada día, y sobre todo suelo centrarme mayoritariamente de gráfico diario. Esos son los que suelo considerar muchísimo más importantes de gráfico diario en hacia abajo. O sea que de momento vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo del año en este gráfico mensual. Y bueno, vamos a ir al gráfico de 4 horas. Y bueno, en gráfico de 4 horas aquí he modificado un poquito el patrón. Aquí seguimos teniendo un canal bajista. Un canal bajista que estadísticamente dice la estadística que rompe hacia arriba. Como siempre, suelo repetir, insistir, podemos tener aquí un patrón muy bonito que dice la estadística, como hemos tenido triángulos en vídeos anteriores, que la estadística decía que rompe hacia arriba, pero los indicadores que nos estaban diciendo, los indicadores nos estaban diciendo que para abajo. Y si por mucho que tengamos un patrón que dice que estadísticamente que es para arriba, si los indicadores, como siempre repito, por activa y por pasiva, si los indicadores nos dicen que es para abajo, es para abajo. Eso lo tengo yo creo que los suscriptores más antiguos de este canal, los que me soléis ver habitualmente, yo creo que ese concepto, yo creo que lo tenéis bastante claro. Y bueno, aquí en caso de un rebote, de momento es algo que no veo, pero bueno, en caso de un rebote, pues más o menos podríamos tener un rebote hasta la zona de los 64.000 dólares. De momento
vamos a dejarlo ahí entre comillas, aunque esto estadísticamente rompe hacia arriba, un canal bajista muy desarrollado, como siempre he repetido por activa y por pasiva, cuanto más desarrollado está un canal bajista, digamos, más potenciabilidad tiene de romper hacia arriba, pero los indicadores, como siempre, son los que nos tienen que decir, nos tienen que dar el aviso. Y bueno, aquí tenemos, de momento, seguimos siendo bajistas, hemos tenido un nuevo impulso bajista, o sea que lo que he comentado ya en muchísimos de los vídeos, hasta que no rompiéramos este punto cero, confirmación de 90 grados o menos, con una serie de barras verdes, es decir, por esta zona de máximos, pues no veía una ruptura de ese canal bajista que estadísticamente rompe hacia arriba. Y bueno, de momento nos mantenemos exactamente igual en el gráfico de 4 horas. De momento no veo rebotes importantes, incluso he venido a buscar la zona de los 67, 68 mil dólares. De momento tenemos una DX con direccionalidad, con fuerza bajista, 33,33 puntos. Y que es cierto que, bueno, ya tiene cierta fuerza, pero bueno, de confirmar 90 grados o menos, sería con fuerza decreciente, tampoco esperar grandes rebotes en el precio. De momento Bitcoin para abajo, a pesar de que hemos visitado esa zona de soporte que hemos visto en ese gráfico ahora mismo en el gráfico de 4 horas, podemos seguir bajando, incluso cargándose esa zona de soporte y venir a buscar las zonas que hemos comentado en el gráfico diario. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque podemos tener un patrón muy bonito, pero tenemos unas zonas de soporte que ya hemos visto previamente en ese gráfico diario. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos en el gráfico de una hora. Y bueno, el gráfico de una hora es un gráfico ya más terrenal, más cercano. Y bueno, aquí tenemos el mismo patrón, básicamente, con muy poquitos cambios. Y bueno, aquí en caso de rebote, pues tendríamos la zona más o menos sobre la zona de los 63.000, los 63.600 dólares, más o menos, tampoco tomarlo a dólar exacto. Pero vamos a ver cómo tenemos ese ADX y ese oscilador. Vamos a ver en qué situación lo tenemos. Y bueno, aquí la realidad que habíamos tenido aquí un retroceso en un movimiento bajista y hemos tenido nuevamente, se ha vuelto a dar la vuelta con toda la mala leche aquí en la zona más o menos sobre la zona de los 55 puntos para seguir con ese movimiento, con ese impulso bajista. Así que es cierto que tenemos 57,27 puntos. Tenemos una fuerza ahora ya que bastante considerable. De momento, hasta que esto no diga lo contrario, Bitcoin para arriba no, pero de darse la vuelta a 90 grados o menos sí que podríamos tener algún tipo de rebote. Como subir la fuerza perfectamente lo podemos llegar a, porque lo hemos visto en el mundo cripto, en el mercado tradicional no es tan común, pero bueno, en el mundo cripto hemos llegado a ver fuerza de 70 puntos perfectamente, o sea que todavía, hasta que no se gire 90 grados o menos, todavía podemos tener algún retroceso un poquito más interesante, incluso visitar esas zonas de soporte que hemos visto en el gráfico diario. Y bueno, pues muy poquito más respecto a análisis técnico. Importante que no esté cundiendo el pánico, como siempre, atentos a esta serie de indicadores. Y si se puede repelar algo con esa serie de confirmaciones, pues mejor que mejor. Y yo que me alegro de que aprovechéis esa serie de movimientos. Y bueno, vamos a ir al calendario tradicional. Vamos a ver lo que tenemos. Aquí la idea que, como he comentado por activa y por pasiva, muchísimos de los vídeos, esto no son mis indicadores. Ya habéis podido ver lo útiles que son esos indicadores tan simples, tan fáciles. Solamente hay que entenderlos un poquito. Y esa serie de soportes y resistencias son los indicadores que nos ayudan a ver cuál es el siguiente movimiento y sacar esa serie de porcentajes de beneficio. Lo vengo a decir más que nada por el personal de mercado de futuros. Y bueno, respecto a lo que sería el mercado tradicional, el jueves sí que puede haber cierta volatilidad en el mercado tradicional a las 2:30 de la tarde, lo más importante mediático que he considerado. A las 2:30 de la tarde, respecto a lo que sería Estados Unidos, tenemos noticia del Producto Interior Bruto. Y bueno, pues muy poquito más. No he visto ahí cosa, digamos, de mayor importancia. Y bueno, pues muchísimas gracias por seguir este canal, como siempre. Los que no estáis suscritos, pues os invito a suscribir, darle al like. Y bueno, los que estáis muchísimo más tiempo, los seguidores que estáis muchísimo más tiempo viendo y siguiendo el contenido de este canal, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo constante al canal. Y bueno, en principio, si no pasa nada, nos vemos en el vídeo de mañana. Que pasen una fantástica mañana, tarde o noche, según en la zona del mundo en la que se encuentren.